Yo quiero compartir con ustedes una presentación que me ayude a avanzar ordenadamente en torno a estos temas, procurando no sobrepasar el tiempo asignado. Y entonces he resumido aquí algunas de las ideas principales en torno a la normatividad relacionada a la calidad del agua para el uso agrario. Bien, creo que no está de más, a pesar de que este público culto lo conoce, que el agua es vida, como decimos. Es un recurso muy especial, es la base de la vida en el planeta, por supuesto de los seres humanos, y como dijo el viceministro, es un recurso que sirve para muy diversos usos. Y es un recurso abundante, tal vez uno de los recursos más abundantes en nuestro planeta, pero sin embargo se encuentra sujeto a un riesgo creciente en cuanto a su cantidad, lo que puede ser relativo, pero sobre todo en cuanto a su calidad. Y el problema de calidad es un problema común en América Latina. Vean ustedes un párrafo de un informe de este año del Organismo de Naciones Unidas sobre el agua, el informe mundial de las Naciones Unidas sobre el desarrollo de los recursos hídricos, que nos advierte de este problema que se da en nuestra región, en el cual no se ha destinado, dice, suficiente financiación a la aplicación adecuada de la ley en los casos de contaminación y sobreexplotación. Es decir, hablamos de problemas de calidad. Pese, dice el informe, a que los preceptos legales sean de suma importancia, la reglamentación, la monitorización, al igual que los incentivos coherentes, son esenciales en la región, no solo para garantizar que el papel y el valor del agua se aprecien más, sino también para prevenir su sobreexplotación y contaminación, especialmente en un contexto de creciente inestabilidad climática como es el que vivimos en todo el planeta. Ahora bien, muy rápido, esta es una información de una publicación de Derecho Ambiente y Recursos Naturales que recoge a su vez un cuadro elaborado por la ANA que da cuenta que los problemas de contaminación, de calidad, de falta de calidad del agua se dan en la costa, la sierra y la selva. Pero no solo eso, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OECD, acaba de lanzar en estos días un informe llamado precisamente Gobernanza del Agua en el Perú, del cual he tomado un párrafo un poco largo que he resumido aquí, que señala, refiriéndose concretamente a el Chililú, como lo conocemos, los problemas que ahí tenemos. Y dice, los problemas con la cantidad de agua que son serios, se ven agravados por las amenazas a la calidad del agua. Y se refiere a cada uno de los ríos. La contaminación del río Rímac es uno de los casos más graves de contaminación fluvial a nivel nacional, y esto lo sabemos ya hace tiempo. Existen al menos 1.185 fuentes de contaminación en la cuenca del Rímac, 260 de ellas en la cuenca alta, 336 en la cuenca media y 589, es decir, la mitad de estas fuentes de contaminación en la cuenca baja, donde se concentra la mayor cantidad de población urbana, no solamente de la cuenca, sino del país. Por su parte, la parte baja de la cuenca del río Chillón presenta agua de mala calidad, con altos niveles de demanda biológica de oxígeno, cobre, plomo y coliformes termotolerantes. La cuenca del río Lurín, por su parte, dice este documento, presenta excelentes niveles de calidad, pero en la cuenca alta. Sin embargo, existe una alta presencia de coliformes termotolerantes en la cuenca baja, presumiblemente por el vertido de desechos sólidos, informe de la ANA del 2018. Los resultados del monitoreo de la calidad del agua subterránea muestran mejores resultados, pero sabemos bien que lo que más usamos en el país y en el Chiribú es básicamente agua superficial. Ahora bien, yendo concretamente a los temas de contaminación del agua vinculados a la agricultura, estuve revisando un informe de FAO de hace 9 años que se llama El Estado de los Recursos de Tierras y Aguas del Mundo para la Alimentación y la Agricultura, la gestión de los sistemas en situación de riesgo, señala que los problemas más importantes de contaminación de agua relacionados con la agricultura son el exceso de nutrientes acumulados en las aguas superficiales y costeras, la acumulación de nitratos en las aguas subterráneas y la acumulación de pesticidas en las aguas subterráneas y en las masas de aguas superficiales.
La contaminación del agua por la aplicación excesiva de nutrientes, especialmente de nitratos y fosfatos, ha aumentado con la intensificación de la agricultura, junto con la significativa aportación de las aguas residuales urbanas, tremendo problema en nuestro país. Las principales causas son el mayor uso de fertilizantes minerales y las mayores concentraciones de ganado. Ahora bien, me han pedido mirar la normativa relacionada con la calidad del agua en la agricultura. Y por supuesto tenemos que mencionar que nuestra Constitución se refiere al agua como un recurso natural, patrimonio, por tanto, de la nación. Pero hay una norma general, que es una suerte de norma sombrilla que desarrolla la Constitución y que es la Ley General del Ambiente. He tomado 3 artículos de la Ley General del Ambiente vinculados con el tema de calidad del agua en general, pero en particular el agua de riego. El artículo 8, que hace parte del título preliminar, señala: toda persona natural o jurídica, sea pública o privada, debe asumir el costo de los riesgos o daños que genere sobre el ambiente. Y la contaminación, hemos visto, es fundamentalmente antrópica, aunque también hay contaminación natural. El artículo 31 se refiere a los estándares de calidad ambiental. Y de manera más precisa, este artículo señala que el ECA, o estándar de calidad ambiental, es la medida que establece el nivel de concentración o del grado de elementos, sustancias o parámetros, sean físicos, químicos o biológicos, presentes en el aire, en el agua, que es lo que nos ocupa, o en el suelo, en su condición de cuerpo receptor, que no representa riesgo significativo para la salud de las personas ni al ambiente. Dicho entonces al revés, si sobrepasamos el ECA o estándar de calidad ambiental en cualquiera de estos recursos, pues entonces estamos frente a un riesgo significativo para la salud de las personas y para el ambiente. Pero tenemos también un instrumento de política sumamente importante. Este fue aprobado el año 2012 por el Acuerdo Nacional. Y el Acuerdo Nacional ha aprobado varias políticas de Estado. La política 33 se refiere específicamente a los recursos hídricos. Y después de una larga introducción, esta política empieza a señalar los compromisos del Estado en distintos aspectos. He tomado 3 de ellos aquí para compartir con ustedes. Dice el inciso D: con ese fin, el Estado protegerá el equilibrio del ciclo hidrológico y la calidad de los cuerpos de agua, teniendo en cuenta la interdependencia de los distintos estados del agua y de los componentes del ciclo hidrológico. Que la cuenca es la unidad de manejo del agua y que el uso de la tierra y las actividades humanas impactan dicho ciclo, por lo que deben manejarse en conjunto, considerando sus peculiaridades según las regiones fisiográficas y ecoclimáticas del país. Inciso E: con ese fin, el Estado aplicará, dice el Acuerdo Nacional, medidas para que los actores que intervienen en las cuencas las protejan, rehabiliten y compensen ambientalmente los impactos negativos que genere su intervención en el agua, considerando, entre otros, el efecto combinado de las intervenciones, los pasivos ambientales, la evacuación de aguas residuales y las particularidades de cada cuenca. Y finalmente, F: con ese fin, el de cuidar los recursos hídricos, dice, el Estado creará las condiciones para la sostenibilidad del reuso y reciclaje del agua residual previamente tratada, resguardando los ecosistemas y sus servicios ambientales, así como la salud pública. Y ya sabemos que la lógica de las políticas de Estado era justamente trascender a los gobiernos para evitar esto que suele ocurrir, que cada nuevo gobierno, cada nueva autoridad que se instala dice: bueno, la historia empieza conmigo. Además de esto, tenemos la Política y Estrategia Nacional de Recursos Hídricos. Esto es un mandato de la Ley de Recursos Hídricos. Y la Política y Estrategia Nacional de Recursos Hídricos tiene 5 ejes. El primero es el eje relacionado con la gestión de la cantidad del agua. El segundo eje, que es el que nos interesa, la gestión de la calidad del agua. El tercero, la gestión de la oportunidad del agua.
Cuarto, la gestión de la cultura del agua. Y el quinto y último, la adaptación al cambio climático y los eventos extremos. Pero hemos mencionado la Ley de Recursos Hídricos y creo que vale la pena que veamos aquí algunos de los artículos que se refieren al agua. Empezamos con el artículo 3, que declara de interés nacional y necesidad pública la gestión integrada de los recursos hídricos con el propósito de lograr eficiencia y sostenibilidad en el manejo de las cuencas hidrográficas y los acuíferos para la conservación e incremento del agua, así como para asegurar su calidad, fomentando una nueva cultura del agua para garantizar la satisfacción de la demanda de las actuales y futuras generaciones. El artículo 57, por su parte, cuando habla de las licencias de uso de agua y las obligaciones de los titulares, señala, en primer lugar, utilizar el agua con la mayor eficiencia técnica y económica en la cantidad, lugar y para el uso otorgado, garantizando el mantenimiento de los procesos ecológicos esenciales y evitando su contaminación. Por su parte, el artículo 76 señala que la ANA, en coordinación con el Consejo de Cuenca, en el lugar y el estado físico en que se encuentre el agua, sea en sus cauces naturales o artificiales, controla, supervisa, fiscaliza el cumplimiento de las normas de calidad ambiental del agua sobre la base de los estándares de calidad ambiental del agua, ECA-Agua, y las disposiciones y programas para su implementación establecidos por la Autoridad del Ambiente. También, dice el artículo 76, establece medidas para prevenir, controlar y remediar la contaminación del agua y los bienes asociados a al agua. Y sigue el artículo 76. Y no puedo obviar el artículo 83, que señala con toda claridad que está prohibido verter sustancias contaminantes y residuos de cualquier tipo en el agua y en los bienes asociados a esta, que representen riesgos significativos según los criterios de toxicidad, persistencia o bioacumulación. Pero la ley de recursos hídricos no se limita a establecer prohibiciones o sanciones en sentido negativo. También nos habla de un régimen de incentivos para aquellos que desarrollan actividades relacionadas con el agua y concretamente con la prevención de la contaminación, y se establecen allí algunas medidas para justamente premiar esta conducta para el cuidado del ambiente. No lo voy a leer por ser muy largo y quiero entrar simplemente para ir cerrando esta presentación a la aprobación de los estándares de calidad ambiental ECA para el agua y las disposiciones complementarias. Esta nueva norma, este decreto supremo, fue publicado, como ven ustedes, en junio del 2017. Y el objeto de la norma es compilar las disposiciones que estaban en normas anteriores que aprueban estándares de calidad para el agua. Y entonces se establecen aquí nuevos estándares. Voy muy rápidamente a señalar lo que nos interesa en esta presentación. Este decreto, este estándar de calidad ambiental del agua, establece 4 categorías relacionadas con la calidad ambiental para el agua. La categoría 1 se refiere a los usos poblacionales y recreacionales. La segunda categoría a la extracción, cultivo y otras actividades marino-costeras y continentales. La categoría 3 al riego de vegetales y bebida de animales. Y la categoría 4 a la conservación del ambiente acuático. Dentro de la categoría 3 hay 2 subcategorías. La primera es la que tiene que ver con el riego de vegetales. Y ahí el decreto establece la distinción entre agua para riego no restringido, básicamente vegetales que se pueden consumir crudos, y la otra categoría, la del agua para riego restringido, ¿no? Que son aquellos vegetales que se consumen pero previamente cocidos. Y la subcategoría relacionada con más bien la ganadería, la bebida de animales. Aquí simplemente para ilustración he extraído algunos de los cuadros que trae este decreto supremo que establece los estándares de calidad ambiental, como ven ustedes ahí, para estas distintas categorías y subcategorías vinculadas al río que les he mencionado. Y como les decía,
quiero ir cerrando de alguna forma, concluyendo en los efectos de la contaminación del agua. Insisto, contaminación del agua que es precisamente los problemas derivados de no cuidar de la calidad del agua. En primer lugar, su menor disponibilidad. Esto es relativo, el agua sigue siendo el agua, pero si está muy contaminada, si hay una presencia muy fuerte de sustancias contaminantes, evidentemente es agua, como dice el dicho, que vamos a ver correr y no la podemos aprovechar. Hay entonces una menor disponibilidad. Y eso en el caso de la agricultura implica directamente una afectación a los cultivos. Si seguimos usando esta agua de mala calidad, vamos a obtener alimentos contaminados que vamos a llevar al mercado. Y cuando decimos al mercado, estamos diciendo que son los alimentos que consumimos los 33 millones de peruanos, como nos ha indicado el INEI hace algunos días. Pero aún si pensamos en que no nos preocupemos, la seguridad alimentaria está cubierta y esto es para la agroexportación, pues ahí cometeríamos un grave error porque precisamente hay una serie de regulaciones vinculadas a la calidad de los productos que toman en cuenta la presencia de algunas sustancias que los mercados a los cuales van dirigidas nuestras agroexportaciones no permiten ingresar en sus países. Entonces, hay una afectación a los cultivos, sea los que consumimos o los que queremos vender al extranjero. Y todo eso deriva, evidentemente, en una caída de los ingresos agropecuarios, sea para los agricultores o para los ganaderos o los productores agropecuarios. Y por supuesto, seguir contaminando las aguas implica una afectación del agua para consumo humano, porque recuerden ustedes que la población peruana, como viene ocurriendo en casi todo el mundo, ahora es mayoritariamente urbana. Y por último, si no nos interesara todo esto, pues seguir contaminando el agua sabiendo que va a terminar el mar implica una afectación no solamente de aguas abajo, sino también de el agua que termina yendo al mar, y acuerden ustedes del ciclo hidrológico que implica que finalmente el agua que recibimos es agua que viene del mar a través de las lluvias que se forman con las nubes. Todo lo cual nos lleva a la afectación al planeta. Creo que todos habrán visto las noticias de estas muertes y afectaciones en el caso de China, que ha habido el día de ayer, derivado de estas alteraciones que se vive en el planeta. Ahora bien, ¿qué hacer? Y con esta transparencia quisiera terminar. Les mencioné de este informe que ha sido presentado justamente en esta semana por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico respecto de la gobernanza del agua en el Perú. De ese documento he tomado estas ideas, no son recomendaciones, pero de alguna manera son ideas fundamentales que nos pueden servir para mirar lo que ocurre en el país. Y entonces aquí hay esto que es la necesidad de fortalecer la gobernanza multinivel. Y ahí hay muchas cosas que podemos decir, pero una de las ideas que está dicha aquí es la necesidad de evaluar el marco legislativo y su implementación. No basta tener buenas normas, no bastan los reglamentos, no bastan las directivas. Hay la necesidad de que se apliquen y se apliquen bien mirando la realidad. En segundo lugar, la necesidad de fortalecer la información y los conocimientos. Solamente conociendo sabemos qué tenemos que hacer, qué tenemos que evitar, qué tenemos que promover. Y aquí el documento llama a la colaboración y la participación de la academia, de las universidades, pero también del sector privado. En tercer lugar, para fortalecer la gobernanza multinivel, se invita a rediseñar los instrumentos económicos y financieros justamente para cuidar del mejor uso de la cantidad y la calidad del agua. Y en otro apartado del documento se nos habla de la implementación de manera efectiva de instrumentos económicos para la gestión del riesgo hídrico. Y allí simplemente dos ideas. La primera, el fortalecimiento de incentivos económicos de los cobros por extracción y contaminación, en aplicación del famoso principio de contaminador-pagador, que no es una suerte de licencia para contaminar, sino por el contrario,
asumir, como dicen los economistas, las externalidades negativas. Y si contamino, si no cuido la calidad del agua, pues entonces tengo que asumir lo necesario para evitar esa contaminación y aún más para restituir las cosas a su estado original. Y una idea final que me pareció importante es la de lanzar una política de rehabilitación de los ríos.